Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sé en qué momento estén viendo este video. Vamos a hablar en el área de mecánica de pilas a movimiento, el motor DC. Bien, en esta clase hablaremos sobre el motor de corriente directa, dominado también como motor DC. En la etapa de la clase, en esta grabación, va a ser descubrir el motor DC, dónde lo encontramos, cómo se mueven los juguetes, robots, ventiladores, que viene de la misma pregunta de dónde lo encontramos. ¿Cómo funciona el motor DC? Vamos a explicar sus partes, cómo es que realmente funciona, porque no se mueve mágicamente en sí. Todo tiene una explicación física. Y tercero, vamos a diseñar un pequeño automóvil en Tinkercad. Y no solo eso, también les quisiera mostrar un diseño de un carro electrónico. Si bien estamos en el área de mecánica, al hablar del motor DC, estamos hablando de una herramienta que escala en ambos ámbitos. Me explico. La mecánica se refiere al movimiento. El motor DC genera un movimiento rotacional. O sea que gira, 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 gira. Ocasiona una fuerza rotacional. En un momento vamos a ver cómo es que gira todo eso. Y ahora, ¿por qué en la electrónica? Mayormente, para comenzar en la electrónica, se usan pequeños dispositivos para entender cómo funciona el mundo. De el movimiento, de cómo funciona una placa en un circuito y todo eso. Bueno, sin más dilación, comenzaríamos. ¿Sabes qué son los motores DC? Los motores DC, o motores de corriente directa, funcionan solamente con baterías. Más adelante te voy a explicar qué quiero decir que solamente con baterías. ¿Por qué no lo puedo conectar de frente al tomacorrientes, no? Si igual es corriente. Vamos a ver qué es la diferencia. ¿Dónde los encontramos? Bien, nosotros podemos encontrar en carritos de control remoto, que en cada llanta, obviamente, hay un motor DC, controlado con su mando a distancia, o su control remoto. También, por ejemplo, en un dinosaurio, para ejercer el movimiento de sus piernas, las piernas tienen motores también, igualmente, motores DC, que funcionan con pilas. Y ahora, el ventilador también. Por ejemplo, les dije que el motor hacía una fuerza rotacional, ¿verdad? Ya, ¿qué quiero decir con una fuerza rotacional? Que el motor en sí genera el mismo movimiento que hace un ventilador. El ventilador solamente gira, 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 da una vuelta, mejor dicho, ¿no? Bien, es eso a lo que se refiere fuerza rotacional, que esté girando en su mismo eje. Bien, ahora vamos a ver este pequeño ejemplito en Tinkercad sobre cómo funciona un motor de seno. Acá, por ejemplo, estoy conectando una batería de 9 voltios que invoca de la misma biblioteca, solamente escribiendo, por ejemplo, batería. Por ejemplo, acá me sale 15 de 9 voltios. Acá están los 9 voltios, una batería de 3 voltios y una de 1.5 voltios. 1.5 es mayormente lo que llevan nuestros controles, etc. Bien, pero ¿por qué les estoy mostrando esto? Las pilas, este de aquí es un pequeño motor. Las pilas funcionan con corriente directa. Aún les voy a explicar qué quiere decir eso. Vemos acá un más y un menos, ¿no? Positivo y negativo se le dice. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, la simulación, vemos que el motor se mueve en una dirección. Por ejemplo, en este lado se está yendo hacia la izquierda, está yendo para allá, hacia la izquierda, la dirección está yendo mi mouse, dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero ¿qué pasa si yo quito los cables y los cruzo? Ahora quiero que el negativo esté acá y el positivo está aquí. Se genera un cambio de rotación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que depende de cómo conectemos el motor, va a girar para el lado que nosotros lo pongamos. ¿Y cómo controla ese lado, no? Por ejemplo, como están viendo aquí, tenemos un menos y un más. La corriente siempre se mueve persiguiendo al positivo. O sea que este negativo, disculpen, este negativo va a correr la corriente así, 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 da una vuelta por acá y se dirige al más. A eso quiero decir que es una corriente continua, que solamente se mueve en una sola dirección. Recuerden siempre que el negativo persigue al más o al positivo, para así se entienda mejor explicado cómo es que en qué dirección va a girar el motor. Bien, volviendo al tema, acá es como les explico, es la corriente directa.
Está en baterías de carros y en pilas o baterías normales. Bien, mayormente en la corriente directa se expresa así. Magnitud-tiempo. Si bien es un concepto matemático, no lo vamos a tocar mucho. Lo que quiero decir con este gráfico es que acá tenemos un 0, este largo eje es el tiempo, y este eje de arriba, la flecha hacia arriba, es la magnitud. ¿Qué quiero decir? Cuando es corriente directa, solamente se mueve a esa dirección. Este es ideal. ¿Qué quiero decir con ideal? Ideal es como un estándar perfecto, como supuestamente debería verse siempre la pila. Cuando tú, por ejemplo, mides una batería, una pila, se mueve en una sola dirección. Pero no es en sí, porque hay pérdidas. Y no se ve como se está viendo aquí. Pero es una idea que siempre se mantiene en su misma magnitud. O sea, si acá en vez de magnitud esté 9 voltios, 5 voltios, 6 voltios, la batería tiene que estar así, recto, en su valor estándar, a una sola dirección. No puede estar negativo, que hay corriente negativa. Ahora estoy yendo, por eso te estoy explicando la corriente directa. Vamos a la corriente alterna. Bien, en Perú se trabaja con 220 voltios y 60 Hz. Las tomacorrientes de nuestras casas funcionan con 220 voltios. Es por eso que cuando les digo que no pueden conectar un motorcito de corriente continua al tomacorriente, porque no funciona así. Como les dije, el motor DC funciona solamente con corriente directa, una corriente a una misma dirección. ¿Y ahora por qué corriente alterna? ¿Por qué existen esas dos cosas? La corriente alterna lleva bastante voltaje, una cantidad, digamos, abismal. ¿Pero por qué tienen bastante? Es para que llegue a todas las casas. Y cuando llega a casa, esto es lo que pasa. Acá es donde quiero ver los gráficos. La corriente alterna se visualiza así. Está en el lado positivo y está en el lado negativo. Así es constantemente. No es como el corriente directa que siempre está en el positivo. Siempre lo está. En corriente alterna se alternan tanto el negativo como el positivo. Es de ahí su nombre. Y bien, ¿cómo funcionan las cosas entonces, no? Que todo está a 220 voltios, dirás. Todo se carga a 220. No, es demasiado 220 voltios. Si yo conecto de frente mi televisor a 220 voltios, se achicharra, se quema. Bien, la corriente alterna llega, como les dije, del tomacorriente. Conectamos un enchufe, se ven las ondas por aquí, y cuando llega el cargador, acá adentro, hay un dispositivo que se llama transformador. Se encarga de pasar estas ondas que alternan entre positivo y negativo a solamente positivo, o sea, en una sola dirección. Así es como se ve realmente la onda, como si fueran nubecitas, brincando, o un conejito brincando. Esta es la forma ideal, como les digo. Realmente se ve como en esta imagen de acá. En fin, una vez explicado todo eso de la corriente, acá les dejé un video también demostrativo para que les explique. Un video muy corto realmente, no es tan largo. Bien, ahora pasando a tipos de motores DC. Ahí existen motores sin escobillas. Ahora vamos a explicar las partes de ese motor. Existen los motores sin escobillas, los motores con mayor torque y los motores estándar en sí. En la imagen acá son lo mismo, la diferencia es que este tiene un mayor torque que este. Ahora dirán, ¿qué es torque? Torque quiere decir la relación de fuerza y distancia. Pero en este caso estamos hablando de potencia. ¿Qué tanta potencia tiene al girar? Los motores tienen dos tipos de configuración, vamos a decirlo así, ¿eh? Velocidad y torque. Velocidad mayormente es cuando aceleran los carros. Ven que la llanta se mueve muy rapidito, ¿no? Empieza a girar tan rápido y el carro igualmente, por ejemplo. Pero en un caso el carro se tiende a estar estancado, necesitamos torque para salir de ello. Torque es fuerza, más potencia. Es como empujar el carro desde atrás. O que un montón de personas empujen desde atrás. Eso es torque, fuerza. En cambio, velocidad nunca te va a salvar de estar atascado, porque solamente correría, resbalaría la llanta. Simplemente habría una fricción muy mínima. Bien, en motores sin escobillas, por ejemplo, no suenan. La mayoría de motores suenan. Generan un ruido considerable. En cambio, los motores sin escobillas no. Pero es más difícil de estar en mantenimiento, estar mirando que no falle, cosas así. Bien.
Parte del motor DC. En la parte del motor DC vamos a ver que tiene escobillas, portaescobillas, muelle de escobillas, escobilla, colector, portaescobillas y el rotor en sí. Y dirán que es bobina, es rotor y todo eso, ¿no? Ok, ahorita mismo lo voy a explicar. Recuerden el motor que está aquí, ¿no? Y ya, vamos a ver uno que está desarmado, que está abierto. Estos motores, los motores funcionan con imanes. Son atraídos constantemente entre ellos para girar, para crear un movimiento rotacional. Pero esto no se nota muy bien o no se entiende muy bien si lo vemos así, la verdad. Por eso voy a mostrarles exactamente y sobre todo en cómo funciona. Por ejemplo, aquí en este video visualizamos que el imán se acerca con cada uno, como sabemos, los imanes funcionan con su lado, es decir, S y N, ¿no? Bien, los polos diferentes se repelen. Disculpen, los polos diferentes se atraen y los iguales se repelen. En este caso, como se ve en esta parte del video, se trata de acercar y es rechazado. Esto genera un empuje, es como si se estuviera empujando rotacionalmente. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros llenamos algo de metal y lo llenamos de cobre y le pasamos corriente? Electricidad. Se genera un campo magnético. Creamos nuestro propio imán. Esto es a lo que llaman electroimán. Cuando nosotros pasamos corriente, energía, por un pedazo de metal, de cobre o algún material conductivo, generamos magnetismo. Ok, sin más preámbulo, demostraría cómo es que realmente va la teoría de su giro, por así decirlo. Y esto es lo que pasa realmente. Nosotros tenemos estos cables azules que se denotan a los cantos, es la corriente que está pasando. Acá, como vemos, está cambiando constantemente la corriente para que obtenga otro polo. Bien, acá va a hacer un ejercicio donde constantemente va a estar cambiando los cables, o sea, energizando este pedazo de metal para que solo empiece a dar vueltas. Y acá va el principio del motor, cómo es que realmente funciona. Pone un anillo de cobre, como le dije, cualquier lugar, cualquier material conductivo que se genere, va a generar su polo negativo, positivo, y va a girar. O sea, se van a repeler. Y ese repeler va a generar un empuje. Pero ahora nosotros no podemos estar cada rato cambiando el cable. Es por eso que se crea el conmutador. Ahora ya no vamos a estar moviendo el cable. Ahora vamos a poner unas escobillas que están constantemente tocando esas conductividad. Así que solamente energizamos las escobillas y ahora por su cuenta el mismo sistema va a estar girando. Por ejemplo en este. Pasa al otro lado y como constantemente se están cambiando entre los polos, se va a dar un cambio de dirección. Exactamente lo que se ve en el video. Igualmente en el video lo explican aún más detallado. Simplemente quiero explicarles cómo es que realmente llega a funcionar el motor. Mientras más vamos, por ejemplo en este ya está poniendo en su estator más anillos. Por lo tanto, más rápidos son. Y así empieza a crear el motor TC. Y bueno, eso sería todo por nuestra teoría. Ahora pasemos a lo que quería mostrar. ¿Cómo sería un diseño de auto que usa también motores, obviamente, y un auto electrónico? Les voy a mostrar cómo realizarlo o cómo hacerlos. Como sabemos, esta es parte del servicio de Autodesk. Es gratuito, por lo tanto todos deberían tener acceso. Bien, simplemente crear una cuenta, les va a botar a este mismo apartado y luego sería crear un proyecto. Podemos crear circuitos, códigos, que es programación, pero en nuestro caso sería diseño 3D. Bien, comenzamos arrastrando un bloque simple, cualquiera. Se pueden desplazar en esta dirección presionando el clic derecho y mover la cámara poniendo clic con la rueda del ratón. Podemos alejarnos igualmente moviendo la rueda y desplazarnos horizontalmente y verticalmente. Bien, con el clic derecho nos movemos en 3D, en todas las dimensiones.
Bien, quiero enseñarles cómo hacer un carrito 3D. No va a ser tan detallado debido a las limitaciones del programa en sí, ya que acá podemos cambiar el radio, o sea que le vamos a agregar esquinas. Les digo, las esquinas se desaparecen. Bien, sin más preámbulo, les voy a dejar esto en cámara rápida. Bien, en esta parte quiero ver qué medidas tiene, por ejemplo, mi carrito, ¿no? Longitud, el ancho y la longitud. Por ejemplo, acá tiene 42 y 75. Yo quiero que esto sea la parte donde está el conductor. Entonces pongo clic. Acá veo que tiene 20 y 40. Entonces le pongo 45 para que esté el mismo grosor. Esto le vamos a quitar el radio por mientras, que sea un cubito normal. Acá tiene varias flechas. Tengan cuidado porque es un poco espeso, ¿no?, el programa en cómo indicar. Acá, por ejemplo, puedo ponerlo direccionalmente, así. Y como dije, me da la distancia. 42, 75. 42. Uy. 42. Ahora ya tiene el mismo grosor. Bien, y bajamos con esta flechita acá. Por ejemplo, acá ya tenemos el capó, por así decirlo. Vale. Bien, para cortar una figura, en este caso vamos a hacerlo así. Vamos a alargar un pedazo, por ejemplo. Vamos a alzarlo. Vamos a posicionarlo en esta parte donde queremos que se vea. Estiramos este largo. Y simplemente lo colocamos. Lo atravesamos, no importa, hasta donde queremos que llegue. Por ejemplo, en este lugar vamos a ver si está simétrico. Movemos con el clic del medio. Y bien, estiramos un poquito. Tinkercad suele tener un espacio cuadriculado, que digamos no es tan perfecto. Bien, en 35 lo podemos dejar. ¿Y ahora por qué hice esto?, dirá. Ahora calculamos si quiere para este espacio. Le ponemos un radio, por ejemplo. Un poco más, ahí. Y ponemos Hole. Ahora, arrastrando el clic izquierdo, vamos a chapar la figura que hemos hecho, la que parece vacía, y la carcasa. Esto va a crear, voilà, un agujero en el carro. Y así tenemos, se puede decir, la apertura de nuestra camioneta. Bueno, continuando, vamos a usar las ruedas como cilindro. Bien, en esta parte vamos a hacerlo rápido, poniendo acá clic la cuadrícula, donde queremos que se vea la cámara, por decirlo, la cuadrícula. Acá podemos elegir de frente, colocamos aquí, seleccionamos así, miramos esta dirección y, discúlpeme, y simplemente de este lado lo unimos. Ahora copiamos esto en esta dirección y jalamos para acá. Y movemos un poco más allá. Discúlpeme. Y movemos un poco a la dirección donde queremos que se vea, pues. En ese caso no está derecho, está un poco más acá. Bien, ahí está bien. Bien, ahí está simétrico. Hacemos lo mismo para las llantas de atrás. Y ya estaría nuestra camioneta. Le podemos cambiar de color también las llantas. Negro hay que ponerlo, por ejemplo.
Ahora dirán, ¿por qué no estoy uniendo las partes? Porque parece como si estuviera desarmado, estuviera por pedazos. Si yo los uno, por ejemplo, va a obtener todo un color. No puedo separar las capas de color. Es por eso que también las ventanas lo están... El ejemplo de la ventana lo estoy poniendo así. Lo que sí puedo unir, se puede decir, es estos dos. Tanto el cuerpo del medio con el este. Por ejemplo, ahí lo uní. Ahí está unido, no hay una separación ni nada. Pero no puedo unir de frente los carros. Digo, las llantas al carro ni las ventanas al carro. Porque van a tener todo el color rojo. Por ejemplo, esta llanta, mira. Sin querer le puse clic y se unió al carro. Ahora es negra otra vez. Bien. Con esto podemos hasta ponerle faritos todavía, ¿eh? Claro, no hay que... Ahí depende qué tan imaginativo es uno. Por ejemplo, acá ponemos clic y vemos pues que está muy alto esto. Entonces ponemos, por ejemplo, 5 y 5. Y ahora esto tiene demasiada nariz. Ponemos 5 otra vez. Uy, mucho. 2 entonces. Muy poco. 3. Ahí queda como faro. Lo colocamos en la parte de aquí. Hasta podemos hacer más grande, de hecho, esta esfera. Esto aún podemos mejorarlo. Listo. Ahora se ve mucho más bonito porque le hemos dado como un margen. Continuando con la clase, ahora les voy a mostrar el diseño electrónico, que por ejemplo lo he hecho yo mismo. Usando elementos de la librería, no crean que todo lo he diseñado yo. Por ejemplo, en este es un sensor de proximidad, el que va a detectar qué tan lejos están las cosas. Este aquí es un módulo, un motor driver H, un puente H. ¿Para qué sirve este módulo o circuito integrado? Disculpe, no es un circuito integrado. Los circuitos integrados tienen como una base de control. Esta es una placa y simplemente es un módulo. Esto permite controlar las llantas. Aquí he colocado dos motores. Realmente quería buscar lo que se usa para hacer estos proyectos, que es este motor paso a paso, micro DC, pero en la librería no me aparece como tal. Tal vez debería buscarlo personalmente. Bien, ahora les explicaré sobre cómo realmente funciona. Este de aquí es un Arduino Nano. Este es un microcontrolador. Este microcontrolador le va a dar órdenes a este módulo que controla todas las llantas y mediante eso, ¿qué quiero que haga? ¿Para qué están los sensores de proximidad? El Arduino Nano quiero que cada vez que detecte una pared por ejemplo, a unos 10 centímetros de ella, se aleje. O sea, que no toque los costados. Quiero que siga avanzando recto sin tocar los costados. Por ejemplo, si quiero que el sensor de aquí se activa, porque hay una pared acá, las llantas de este lado, todas las llantas se dirigen a la dirección contraria. Que sería, por ejemplo, si hay una pared a la derecha, todas las llantas indican hacia la izquierda. Y así, manteniendo un orden para mantenerlo recto. Ese sería el diseño, uno simple, de cómo funcionaría los motores DC en el mundo de la electrónica, que son muy usados. Eso sería todo. Muchas gracias.